There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Muy saludable ayudar a la gente a que coma saludable, a que cuiden su dieta y sí, ayudarnos como con el primero porque es nuestro estilo de vida, somos veganos hace aproximadamente 8 años y llegamos allá por el deporte, porque practicábamos tenis, entonces había algo que estaba haciendo falta y ese complemento era la comida. El proyecto que nosotros nos tenemos, ¿por qué razón lo estamos realizando? Lo estamos realizando para poder culturizar a la gente, ¿sí?, sobre la problemática ambiental, social y cultural que está existiendo en nuestro municipio. Por eso que la gente tome conciencia, que si nos instruyamos de todo y que porque es orgánico, que cuál es el método para que lo certifiquen orgánico porque es tan saludable. No es que fui a Bioplaza y me dijeron que era saludable, entonces por eso es que me lo estoy comiendo. Entonces que si tomemos conciencia, investiguemos, nos instruyamos. Me parece súper importante apoyar a los pequeños productores de comida orgánica, de fruta orgánica. Lo que procuramos nosotros es eso, digamos que incentivar eso, que se generen más productos orgánicos y Todos generar empleo. comenzamos a cultivar en esas proporciones, ¿no? Estas proporciones tan grandes. La mejor manera es tratar de hacerlo uno mismo y ojalá pudiéramos cada uno tener lo que necesitamos, aunque sea para consumo propio. Pero si no, la idea es estar lo más cerca del campesino, de la persona que lo cultiva. Acabar con tanto intermediario. Entonces, en la medida en que podamos nosotros adquirir las cosas directamente como los hacen, y esa es la manera en que mejor podemos ayudar a la gente y en que vamos a volver esto algo sostenible. la visualizamos bajo los sistemas, ¿sí?, o de la problemática de los recursos no renovables. Suelo, agua y aire. ¿No renovables? Si acaba Esos el se van a agua, acabar si y acaba. tenemos una problemática. Sí. Entonces, por eso se dice que es cómo visualizamos el sistema. Aprovechar al máximo esos recursos sabiendo los utilizar. Sabernos alimentar y el consumo de productos, digamos, saludables. Que acá, digamos, siempre incentivamos eso. El medicamento para nosotros es el alimento, entonces tener comida La acá. más grande, salud y bienestar. Únicamente eso es todo. Lo más grande es eso. Nosotros somos veganos. La verdad es que todo alrededor nuestro ha cambiado y especialmente la salud. De momento no tenemos que ninguna nada, Y las buenas prácticas agrícolas, ¿sí?, lo que nos otorga es el manejo de la calidad de vida que tienen las personas, primero, quienes cultivan, y segundo, las personas quienes cultivan. Y las buenas prácticas agrícolas que nos van a dar el resultado de la inocuidad, o sea, del producto inocuo que sea óptimo. Y duramos 15 días en capacitación. Bioplaza nos capacita no solamente para que vengamos a aprender los clientes, sino podemos concientizar de que lo que estamos haciendo nos hace daño, es malo para nosotros. En tan poco tiempo uno ya aprende como a dejar muchas cosas, la gaseosa, la Coca-Cola, los jugos con colorantes, y empieza como a concientizarse de que lo que yo estoy comiendo en este momento no estoy sintiendo nada, pero más adelante lo es. Entonces eso es concientizarme a mí misma y que yo tengo familia, que tengo familia. Esto sí realmente es para todo el mundo. Mínimo tenemos que llegar a ser mínimo tenemos que luchar por eliminar las carnes y los lácteos. Porque de esa manera estamos
colaborando con el medio ambiente, acabando con el conocimiento y aparte de que están libres de lo que hay, y todas las veces retomar lo que hay antes. La verdad que no es por más, no es por otra cosa que por ser, no es nada más. Pero no nos preguntemos por qué la comida orgánica es tan costosa. Mejor preguntémonos por qué la comida chatarra es tan barata. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Está buena. Este es un mensaje que aquí tenemos y diariamente nos estamos incluyendo de mensajes y de cosas que de verdad concienticen a Que la las gente. personas aprendan a cultivar, ¿sí? Con la optimización y la aprovechación de sus recursos, que sean eficientes y eficaces.